Leemos en Romanos el capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley le fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bueno, tenemos que recordar que el mensaje del Evangelio, de que somos salvos por pura gracia por medio de la fe, se encuentra en contradicción directa con lo que creían los judíos, de que la salvación se tiene que lograr cumpliendo la ley. Ahora bien, los judíos estaban convencidos de que la fe de ellos se basaba en las enseñanzas de la palabra escrita de Dios, o sea, lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento. Pablo en ningún momento quiso rechazar el mensaje del Antiguo Testamento. Así que él va a demostrar a sus hermanos judíos que ellos entendieron mal el mensaje. Por lo tanto, lo que está mal no es el Antiguo Testamento, sino la interpretación que le dieron los judíos a lo largo de la historia.
Entonces Pablo va a retomar textos del Antiguo Testamento para demostrar que la salvación siempre fue por fe, desde el Génesis en adelante, y que la ley sí fue dada por Dios, pero con propósitos distintos a la salvación. Pablo toma un ejemplo muy central en la fe judía, que es la vida del patriarca Abraham, el cual fue el antepasado de todo el pueblo judío. Ningún judío piadoso dudaba de que Abraham fuera justo a los ojos de Dios. Pero Abraham nunca conoció la ley, la cual fue dada siglos después de la muerte de él. Entonces, ¿bajo qué parámetros fue declarado justo Abraham? Cuando leemos la historia del gran patriarca, nos damos cuenta de que él no era perfecto. Su obediencia no fue siempre perfecta. A veces le faltó la fe y aún llegó a desobedecer y a salir del plan perfecto de Dios. Entonces, Abraham fue considerado justo por Dios a pesar de que nunca conoció la ley y de que fue un hombre imperfecto. ¿En qué momento y de qué manera fue justificado Abraham? Pues en el momento en que decidió creer en Dios, creer en quien Él es y en sus promesas. El texto de Génesis 15 es clave en este sentido. Ahí se dice que Abraham puso su confianza en Dios, le creyó. Entonces Dios aceptó esta fe y le regaló justicia. Es como si Dios le dijera a Abraham: mira, Abraham, yo sé que no eres capaz de vivir una vida que cumpla con todos mis parámetros, pero si puedes confiar en mí, así sea solamente un poquito, entonces yo te daré mi justicia. La fe entonces se centra en Dios. Es una fe que reconoce nuestra incapacidad y nuestras fallas y cree que Dios puede salvarnos a pesar de nosotros. Por lo tanto, como vemos en los versículos 4 y 5, la justicia no es algo que merecemos, sino que la recibimos por fe. Eso también lo entendió David, el cual vivió mucho antes de Cristo, pero él recibió el perdón gratuito de Dios. Después de eso, Pablo se anticipa a otra inquietud de sus lectores. Por el hecho que Abraham nunca conoció la ley, pero él sí fue circuncidado. Este mandamiento de la circuncisión le fue dado a él primeramente, así que algunos podrían pensar: el cumplimiento de la ley de pronto no es necesario para ser salvo, pero la circuncisión sí. Pues resulta que en el libro de Génesis nos dice al principio del capítulo 15 que Abraham fue declarado justo, y solamente al final del capítulo 17 se le ordenó circuncidarse. Eso demuestra que Abraham primero fue declarado justo sin haber sido circuncidado. Por lo tanto, su justicia fue recibida por la fe y no por la circuncisión, la cual apenas fue una señal de esta justicia que ya tenía. Entonces, Abraham es un precursor, un padre espiritual para todos los que creen, no importa que hayan sido circuncidados o no. Por lo tanto, el foco ya no está en la circuncisión sino en la fe. O también, como lo dice Pablo al final del capítulo 2 de Romanos, lo que importa no es la circuncisión del cuerpo, sino la circuncisión espiritual, la que transforma la vida interior. A partir del versículo 13 ya no se habla tanto de la justicia, ya que se supone que este punto quedó claro, pero ahora se habla de la promesa de Dios. La promesa tiene que ver con la restauración de la humanidad, al menos una parte de ella, a la dignidad y autoridad que Dios planeó para ella. Eso es lo que en el texto se llama la herencia. Es un patrimonio de la humanidad que solamente podemos recibir por la fe y estando en Cristo. Por la caída de Abraham perdimos nuestra relación con Dios y nuestra posición de autoridad sobre la creación, lo que causó vergüenza y dolor para la creación y para nosotros.
Pero en Cristo todas las cosas son restauradas plenamente. Esa promesa se cumplirá en su totalidad solamente cuando el Señor Jesús volverá en gloria. Pero ya tenemos algunos anticipos. Entonces, la fe en Cristo no nos da solamente justicia, la cual de por sí es un regalo mayor de lo que podemos imaginar, sino que también nos restaura en nuestra herencia como virreyes de Dios en la tierra. La ley era incapaz de producir esto, porque nuestra incapacidad de cumplirla siempre ofende a Dios. Entonces Dios puso toda esa ofensa sobre Cristo, y puso la justicia de Cristo sobre nosotros. Abraham, en su tiempo, le creyó a Dios de que tendría una descendencia numerosa, aunque ya era demasiado viejo para tener hijos. Por su fe permitió que Dios regenere su cuerpo y el de su esposa. Tuvieron un hijo, y a través de él una numerosa descendencia. Pero más aún, nosotros que no somos sus hijos biológicos, somos los hijos espirituales de Él. Entonces esas dos cosas, justicia y herencia, las tenemos por la fe en la gracia de Dios. Por medio de la muerte y resurrección de Cristo, somos plenamente perdonados, transformados y restaurados. Esa es obra de Él y solo de Él.